Me despidieron con efecto inmediato. Las palabras resonaron a través de la pulida mesa de caoba de la sala de conferencias, pronunciadas con la autoridad informal de alguien que nunca había pasado un solo día en la planta de una fábrica. Victoria Sinclair, la recién nombrada directora ejecutiva de Apex Automotive Systems, ni siquiera levantó la vista de su tableta cuando lo dijo. Tenía unos 35 años, llevaba una chaqueta elegante, y su postura gritaba consultora de McKinsey por todas partes. Estaba desplazándose por hojas de cálculo, con un lápiz óptico rojo en la mano, rodeando partidas como si fueran enemigos personales. Soy Bruce Vance, tengo 58 años, y he pasado los últimos 30 años construyendo sistemas de fabricación que de verdad funcionan. No el tipo de software que se ve bien en presentaciones de PowerPoint, sino el que mantiene a 2.400 personas empleadas y $180 millones en pedidos fluyendo a través de 12 instalaciones en 4 estados. Me quedé sentado, con las manos planas sobre la mesa, observándola ejecutar lo que ella claramente consideraba un liderazgo decisivo. La transición será inmediata, continuó, todavía sin hacer contacto visual. Vamos a internalizar la gestión de sistemas. Más eficiente, mejor control de costes. Detrás de ella se sentaban dos personas que nunca había visto antes. Una mujer nerviosa de recursos humanos llamada Linda Green que se aferraba a su tableta, y un tipo más joven con un traje caro llamado Julian Croft que también tenía pinta de consultor. No había nadie de operaciones presente. Nadie que hubiera caminado por una planta de producción o escuchado el rugido ensordecedor de una prensa de estampado de metal. Solo Victoria y su experticia importada. Finalmente levantó la vista, con una expresión a medio camino entre el aburrimiento y la irritación, como si yo estuviera malgastando su valioso tiempo simplemente por seguir respirando. Antes de irte, dijo, golpeando su lápiz óptico contra la tableta, entrega el sistema de la fábrica inteligente. Todo. Credenciales de acceso, código fuente, documentación. Necesitamos todo para el final del día de hoy. La sala se quedó en silencio. Linda Green se removió en su asiento. Julian Croft dejó de teclear en su portátil. Yo no me moví, solo me quedé allí, manteniendo mi rostro neutral, dejando que el silencio se alargara. La ceja de Victoria se arqueó ligeramente. ¿Hay algún problema? Sonreí. El tipo de sonrisa que le das a alguien cuando sabes algo que esa persona no sabe. Me temo que no puedo hacer eso. Su lápiz óptico se detuvo a medio golpe. ¿Perdón? El sistema, continué, con mi voz firme y profesional, no es suyo para que se lo lleven. La postura segura de Victoria cambió muy ligeramente. Un destello de confusión cruzó su rostro antes de que su máscara corporativa regresara. Pagamos por el desarrollo. Eso lo convierte en propiedad de la empresa. Negué con la cabeza lentamente. Ustedes pagaron por el acceso operativo, no por la propiedad. La distinción está claramente detallada en la sección 7 de su acuerdo de servicio. Julian Croft se inclinó hacia adelante, susurrándole algo a Victoria. Ella lo apartó con un gesto, con los ojos fijos en los míos. Esto es absurdo. No puedes mantener como rehén la infraestructura de la empresa. No estoy manteniendo nada como rehén, respondí. Simplemente estoy aclarando lo que ustedes controlan legalmente, que, a partir de este momento, es absolutamente nada. Lo que Victoria Sinclair no sabía, lo que su consultor y su equipo de recursos humanos y todo su plan de optimización de costes habían pasado por alto por completo, era que el sistema de control de la fábrica inteligente que dirigía toda la operación de Apex Automotive Systems no era un software alojado en los servidores de su empresa. Era una infraestructura personalizada que yo poseía personalmente, licenciada para su uso, y controlada desde un hardware que ellos nunca habían visto. Y cuando rescindieron mi contrato hace 3 minutos, acababan de desconectarse de lo único que evitaba que su red de fabricación colapsara. En 48 horas, ese descuido les costaría todo. Pero me estoy adelantando a los hechos. Permítanme retroceder y mostrarles exactamente cómo un ingeniero de sistemas de fabricación con 30 años de experiencia fue despedido por alguien que pensaba que la automatización de una fábrica era solo una aplicación en un panel de control. Empecé mi carrera en 1996, justo al salir de la universidad, cuando la fabricación estadounidense estaba en transición, pero todavía significaba algo.
Pasé 8 años en la planta antes de pasar a la integración de sistemas. Aprendí pronto que la fabricación no se trata de paneles de control y visualización de datos. Se trata de entender cómo la maquinaria física interactúa con los sistemas de control en tiempo real bajo presión real. Cuando la industria comenzó sus mejoras de eficiencia, vi venir lo que iba a pasar. Vi a cientos de buenas personas perder sus trabajos porque algún joven consultor convenció a la dirección de que podían ejecutar la misma producción con la mitad de la fuerza laboral. Fue entonces cuando me independicé. Construí mi primera integración personalizada en 2019 para un proveedor en Ohio. La voz se corrió silenciosamente por los círculos de la industria. El tipo de reputación que hace que te llamen cuando la operación de alguien se está desmoronando y las soluciones convencionales han fallado. No tengo un perfil de LinkedIn sofisticado. Mis clientes me encuentran cuando sus sistemas están rotos y sus consultores con MBA no tienen ni idea de cómo arreglarlos. Así fue como terminé trabajando con Apex Automotive Systems hace 5 años. Walter Davis, su vicepresidente de operaciones en ese momento, me llamó un jueves por la tarde. Su voz tenía la tensión de alguien que se enfrenta a un desastre. Acabamos de suspender nuestra tercera auditoría de calidad en 6 meses, dijo. Los contratos OEM amenazan con la cancelación. Necesito a alguien que entienda cómo funciona esto de verdad, no a otro consultor que aprendió sobre fabricación a partir de casos de estudio. Walter era de la vieja escuela. Había ascendido desde abajo, pasó años dirigiendo la producción antes de pasar a la gestión. Entendía que detrás de cada panel de control limpio y cada informe automatizado, hay equipo físico que tiene que funcionar sin fallos. Cuando entré en su instalación principal ese primer día, el caos fue evidente de inmediato. Las líneas de producción se detenían y arrancaban sin coordinación. El control de calidad funcionaba a ciegas porque sus sistemas de visión no podían comunicarse con sus robots de ensamblaje. Las alertas de mantenimiento predictivo no iban a ninguna parte porque nadie sabía cómo interpretar los datos. Tenemos 7 plataformas de software diferentes que no se comunican, explicó Walter mientras me guiaba por la planta de producción. Ensamblaje usa un sistema, control de calidad usa otro, y la programación de mantenimiento es básicamente manual. En cada cambio de turno, perdemos 2 horas solo tratando de sincronizar las operaciones. Pasé los siguientes 18 meses construyéndoles un sistema de verdad. No era un paquete comercial que funciona más o menos si adaptas toda tu operación a él. Escribí algoritmos de control personalizados que aprendían los ritmos específicos de sus 12 instalaciones. Construí un mantenimiento predictivo que realmente predecía fallos antes de que ocurrieran, y un monitoreo de calidad en tiempo real que detectaba defectos en el origen, no en la inspección final. Eran 18,000 líneas de código. Cada algoritmo, cada estructura de base de datos, cada interfaz de hardware fue construido desde cero y probado hasta que funcionó sin fallos. Los resultados fueron inmediatos y medibles. Logramos 0 tiempo de inactividad no planificado. Las tasas de defectos cayeron del 2,3% al 0,08%. Nuestras métricas hicieron que sus clientes OEM de hecho los felicitaran. Walter me enviaba informes trimestrales detallados. No notas de agradecimiento corporativas, sino análisis sustantivos de las mejoras de eficiencia y las reducciones de costes. El contrato era clarísimo porque había aprendido esta lección de la manera difícil años atrás. Ellos licenciaban el acceso operativo a mi sistema. Yo conservaba la propiedad completa de todo el código fuente, los algoritmos y la infraestructura. Bajo la Ley Federal de Derechos de Autor, específicamente 17 USC párrafo 106, yo ostentaba los derechos exclusivos para reproducir, distribuir y preparar obras derivadas basadas en el sistema. Como fui contratado como contratista independiente, la doctrina de obra por encargo bajo 17 USC párrafo 201, b, no aplicaba en ausencia de un acuerdo escrito que estableciera lo contrario. El contrato afirmaba esto explícitamente. Walter lo firmó sin dudarlo porque entendía la diferencia entre usar algo y poseerlo. Durante 5 años, todo funcionó perfectamente. Los pagos mensuales llegaban puntualmente. El sistema funcionaba exactamente como fue diseñado. Walter llamaba ocasionalmente con preguntas sobre la expansión de la capacidad o la integración de nuevos equipos, siempre respetuoso de los límites que habíamos establecido.
Entonces Walter se jubiló. Victoria Sinclair llegó 3 semanas después con su MBA de Stanford y su tableta que probablemente costaba más que la hipoteca mensual de la mayoría de la gente. Su primera comunicación conmigo no fue un saludo ni una presentación. El asunto decía, análisis de costes de proveedores externos. El correo electrónico era puro lenguaje de optimización corporativa sobre estructuras de gastos recurrentes y reducción del riesgo de dependencia. Mi factura no había cambiado en 5 años. Misma cantidad, mismo calendario de entrega, mismo alcance del trabajo. Pero Victoria vio una partida en una hoja de presupuesto e inmediatamente asumió que había grasa que recortar. Respondí profesionalmente, adjuntando el contrato original y un resumen de las métricas de rendimiento del sistema durante los últimos 60 meses. Su respuesta llegó en 2 horas. Necesitamos programar una revisión exhaustiva de todas las dependencias de servicios externos. Por favor, prepare la documentación completa para la evaluación interna de los sistemas operativos. Sistemas operativos. Esa frase me dijo todo lo que necesitaba saber sobre Victoria Sinclair. Era del tipo que pensaba que la compleja infraestructura de fabricación podía entenderse revisando presentaciones de diapositivas y leyendo resúmenes ejecutivos. 4 días después, llegó el correo electrónico que confirmó mis sospechas. El asunto era, solicitud de documentación de la arquitectura del sistema. Victoria quería una copia completa del sistema para una evaluación interna y una posible planificación de la transición. No quería revisar nuestro acuerdo de servicio. Quería tomar mi sistema y eliminar el pago mensual. Envié una respuesta que era técnicamente precisa y deliberadamente inútil. Encantado de proporcionar todos los materiales incluidos bajo su licencia operativa actual. Luego salí a mi taller en el garaje, me senté en el panel de control maestro que construí específicamente para el sistema de Apex, y comencé a preparar la educación de Victoria Sinclair sobre la diferencia entre acceso y propiedad. 3 días después de mi respuesta sobre la documentación, llegó otro correo electrónico. El asunto era, aclaración de propiedad intelectual. Victoria quería una confirmación por escrito de que toda la lógica del software operativo pertenecía a Apex Automotive Systems. Llamó a mis 5 años de algoritmos de fabricación personalizados, protocolos de mantenimiento predictivo y motores de coordinación en tiempo real un activo básico que podía inventariar y reasignar. Hice una captura de pantalla de la cláusula relevante del contrato y se la envié. El texto en negrita era imposible de malinterpretar. Toda la arquitectura del sistema, el código fuente, la lógica de diseño y la infraestructura operativa siguen siendo propiedad exclusiva de Bruce Vance, licenciada únicamente para uso operativo. No se permite ninguna transferencia, replicación o desarrollo derivado sin autorización explícita por escrito. La respuesta de Victoria llegó 6 horas después. Realizaremos la transición a la gestión interna de sistemas con efecto inmediato. El pago final se procesará según los términos del contrato. Gracias por su servicio. Eso fue todo. Sin discusión, sin planificación de la transición, sin reconocer que estaba a punto de desconectar el sistema nervioso central de una operación de fabricación de 12 instalaciones. Solo jerga corporativa para decir estás despedido y nos quedamos con tu trabajo. Me senté en mi escritorio por un largo momento mirando ese correo electrónico. Luego salí a mi taller. Dentro de ese garaje para 2 coches reconvertidos se encontraba la infraestructura de control físico que había construido específicamente para la red de Apex. Interfaces de hardware personalizadas con circuitos dedicados para cada subsistema principal. Coordinación de producción, monitoreo de calidad, mantenimiento predictivo, sincronización de equipos. Todo fluía a través de placas que yo mismo había ensamblado y programado a mano. Victoria Sinclair no tenía idea de que ese panel de control existía. Pensaba que el sistema era un software que se ejecutaba en los servidores de la empresa. Estaba a punto de aprender la diferencia. 6 días después de su correo de despido, apareció una invitación de calendario. Reunión de transición de sistemas, viernes 10 de la mañana, hora del este. No había agenda ni contexto, solo un título de reunión que sugería que esperaba que esto fuera una simple conversación de traspaso. Me uní a la videollamada 3 minutos antes.
Mantuve una apariencia profesional, vistiendo una camisa limpia de botones, con un fondo que mostraba mi oficina en casa donde mis certificaciones de ingeniería y los premios por 30 años de servicio en la fabricación eran visibles en la pared. Victoria se conectó 2 minutos tarde, acomodándose en su silla con la expresión satisfecha de alguien que cree haber resuelto un problema complejo con un simple recorte de gastos. Un hombre de ti se unió a continuación, Timothy Coleman según su nombre en pantalla. Luego una mujer que parecía recién salida de la escuela de negocios, con la tableta en la mano, lista para tomar notas. Walter Davis no estaba en la llamada. Victoria había decidido que su experiencia operativa no era relevante para la estrategia empresarial moderna. Bruce, gracias por unirte, comenzó Victoria, con un tono que sugería que esto era un asunto administrativo de rutina. Hemos tomado la decisión de internalizar la gestión de sistemas. Agradecemos todo tu trabajo hasta este punto, pero estamos listos para asumir el control operativo directo. Asumir el control. Como si navegar por paneles de control fuera lo mismo que dirigir la infraestructura subyacente. Mantuve mi expresión neutral. ¿Están rescindiendo el acuerdo de licencia? Correcto, dijo Victoria, reclinándose como si esperara elogios por su liderazgo decisivo. Necesitaremos la entrega completa de todos los repositorios de código, documentos de arquitectura del sistema y credenciales del backend. Proceso de transición estándar. Timothy Coleman asintió. La que tomaba notas escribió algo en su tableta. Tenían esto coreografiado como una gestión de proveedores de rutina. No tienen licencia para acceder a la infraestructura central, dije con calma. Su acuerdo cubre el uso operativo de los resultados del sistema. Nunca compraron los derechos de propiedad. La sonrisa confiada de Victoria vaciló ligeramente. Pagamos por el desarrollo de este sistema, Bruce. Eso lo convierte en propiedad intelectual de la empresa. Esta es una práctica comercial estándar. Ustedes pagaron por el acceso operativo a una red de fabricación en funcionamiento, respondí. Nunca compraron la tecnología subyacente. Esa distinción está detallada explícitamente en la sección 7 de su contrato. Ella miró fuera de cámara, probablemente buscando el contrato en otra pantalla. Esperé mientras escaneaba el lenguaje que Walter Davis había revisado cuidadosamente con su equipo legal hace 5 años. Mira, dijo, intentando recuperar el control. Entendemos que puede haber algunos matices técnicos aquí, pero estamos preparados para manejar las operaciones internamente de ahora en adelante. Simplemente proporciona la documentación que tengas para que podamos mantener la continuidad del servicio. Proporcionaré todo lo que tienen derecho legal a recibir, dije, nada más. El silencio en la videollamada fue agudo. Timothy Coleman parecía incómodo. La que tomaba notas dejó de escribir. La mandíbula de Victoria se tensó al darse cuenta de que esta no iba a ser la transferencia de activos fluida que había planeado. Estará bien, dijo bruscamente, tratando de terminar la llamada rápidamente. Esperaremos la entrega completa para el cierre de hoy. No respondí, solo me quedé allí mirando directamente a la cámara mientras ella jugueteaba con su ratón, queriendo desconectar antes de que pudiera complicar más su cronograma. La pantalla se puso negra. Cerré mi portátil. Victoria Sinclair pensaba que entendía la fabricación porque podía navegar por interfaces de software y revisar informes de rendimiento trimestrales. No tenía ninguna comprensión de la infraestructura física, el hardware personalizado, los protocolos de comunicación dedicados o el conocimiento especializado requerido para mantener todo en funcionamiento. Estaba a punto de recibir una educación muy cara. Salí a mi taller y encendí el panel de control. Todos los indicadores estaban en verde. Las líneas de producción estaban sincronizadas en 12 instalaciones. Las métricas de calidad se actualizaban en tiempo real. Los algoritmos de mantenimiento predictivo funcionaban sin problemas en 89 estaciones. Toda la red de fabricación de Apex funcionaba exactamente como la diseñé. Luego comencé a construir el paquete de transición de Victoria. Creé una documentación de aspecto profesional con diagramas limpios y un lenguaje técnico impresionante. Incluí capturas de pantalla de la interfaz de usuario que mostraban diseños de paneles de control y paneles de visualización de datos. Era todo pulido y oficial, y completamente inútil sin acceso a los sistemas de control subyacentes.
Pasé 6 horas creando exactamente el tipo de entregable que Victoria esperaba recibir. Materiales visuales que le harían pensar que había conseguido lo que necesitaba para operar de forma independiente. Maquetas de interfaz con pantallas animadas, diagramas de sistema que mostraban el flujo lógico de las operaciones, todo ello desconectado de la infraestructura real. A las 5:30 de la tarde tenía el paquete listo. Lo adjunté a un correo electrónico con una sola línea. Documentación de la interfaz del sistema proporcionada según la rescisión del contrato. Acceso a la infraestructura del backend no incluido según el acuerdo de licencia. Le di a enviar y vi cómo el mensaje desaparecía en el sistema de correo corporativo de Apex, donde Victoria pronto descubriría la diferencia entre poseer un panel de control y poseer el motor. Luego volví a mi taller, me senté en la consola de control maestra y me preparé para la siguiente fase. A la mañana siguiente, conduje hasta el Blue Diner como si fuera un viernes cualquiera. Era un pequeño local cerca de la autopista, con buen café y rincones tranquilos donde se podía trabajar sin interrupción. Patricia Wells, la dueña, llevaba 3 años sirviéndome el mismo pedido. Café solo, sin leche, tostada de trigo y huevos revueltos. Asintió cuando entré, me sirvió el café sin preguntar y me dejó solo con mi portátil. Abrí la consola de administración y saqué el panel de operaciones principal. Todos los indicadores brillaban en verde. La producción fluía sin problemas a través de 89 estaciones sincronizadas en 12 instalaciones. 950 máquinas recibían actualizaciones de coordinación en tiempo real. Los sistemas de control de calidad ciclaba eficientemente a través de 28 puntos de inspección. Todo lo que Victoria Sinclair creía controlar ahora, en realidad fluía a través del hardware personalizado que estaba en el taller de mi garaje a 20 minutos de distancia. A las 9:47 de la mañana mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Victoria. Teniendo dificultades para acceder a la interfaz de gestión raíz. Por favor, proporcione las credenciales de administrador de inmediato. Miré el mensaje durante unos 15 segundos y luego lo borré sin responder. A las 9:52 de la mañana, activé el interruptor del relé maestro. El panel de mi pantalla se congeló al instante. Cada indicador verde se volvió gris. Los flujos de datos en tiempo real cayeron a cero. La sincronización de la producción se detuvo a mitad de ciclo. La red simplemente dejó de comunicarse. Tomé un sorbo lento de café y observé cómo 5 años de coordinación perfecta morían en completo silencio. El sistema no se bloqueó ni arrojó mensajes de error. Lo diseñé para desconectarse limpiamente. Sin alarmas, sin indicadores de advertencia, sin secuencias dramáticas de apagado. Solo una separación limpia de todo control operativo. Si alguien intentaba reiniciar la interfaz de usuario, se cargaría perfectamente y mostraría los últimos datos en caché, creando la ilusión de que todo seguía funcionando. Pero por debajo, nada se comunicaba realmente con nada. Durante los primeros 20 minutos, nada parecía estar mal a simple vista. Las pantallas de los paneles de control todavía mostraban indicadores de estado verdes. Los supervisores de planta que miraran sus pantallas verían métricas de producción y lecturas de calidad normales. Los trabajadores de ensamblaje que ya estaban en sus estaciones continuarían siguiendo sus últimas instrucciones recibidas, pero no fluían nuevos datos de coordinación a ninguna parte. Saqué las transmisiones en vivo de las cámaras de las instalaciones que había integrado en el sistema de monitoreo. A las 10:14 de la mañana, vi un robot de ensamblaje inmóvil en la estación 7, esperando una señal de coordinación que nunca llegaría. La cinta transportadora de abajo siguió funcionando, creando un atasco que se extendería en cascada por toda la línea. A las 10:23 de la mañana, 2 inspectores de calidad llegaron al mismo punto de control. Según sus pantallas portátiles, ambos tenían asignaciones válidas para la bahía de inspección 12 en la instalación norte. El algoritmo de prevención de conflictos no se estaba ejecutando. Para las 10:35 de la mañana, los efectos dominó se hicieron visibles en toda la red. Había cuellos de botella en la producción en 9 estaciones principales y atascos de calidad formándose en los puntos de inspección. Los sistemas de programación mostraban que todo iba a tiempo y sincronizado, pero la realidad en el terreno contaba una historia completamente diferente. Actualicé mi bandeja de entrada. Nada todavía.
Probablemente todavía estaban tratando de averiguar por qué el sistema de gestión raíz no respondía a los intentos de inicio de sesión. A las 10:44 de la mañana, llegó el primer correo electrónico confuso. El asunto era, pregunta rápida. Retraso en la sincronización de datos. Oye Bruce, estoy viendo un retraso extraño en las actualizaciones de producción. ¿Puedes echarle un vistazo cuando tengas un momento? Gracias, Luis Rodríguez. Luis era uno de sus supervisores de planta senior, ex-marine, con buenos instintos. Se daría cuenta de lo que estaba pasando con el tiempo, pero por ahora solo veía los síntomas. No respondí. Para las 10:58 de la mañana, los correos electrónicos llegaban cada pocos minutos. Los datos de producción no se actualizaban, las métricas de calidad estaban congeladas y varios trabajadores aparecían con la misma asignación de estación. Los remitentes seguían siendo educados, asumiendo que se trataba de algún tipo de fallo técnico que podría resolverse con una llamada rápida. A las 11:03 de la mañana, mi teléfono empezó a sonar. Apareció un número desconocido con el prefijo de Apex. Lo dejé pasar al buzón de voz. Luego otra llamada de un número diferente. Luego una tercera. El pánico estaba comenzando. Revisé los registros de conexión del sistema y observé cómo las solicitudes de autenticación fallidas golpeaban inútilmente contra el paquete de demostración que el equipo de TI de Victoria intentaba operar como infraestructura en vivo. Había cientos de intentos fallidos de conexión. Cada solicitud rebotaba vacía porque no había un sistema real detrás de la interfaz. Estaban tratando de dirigir una fábrica usando solo una fotografía de la sala de control. Para las 11:25 de la mañana, la situación se había deteriorado significativamente. Había un bloqueo de producción en 14 puntos críticos importantes en 4 estados. Los conflictos de control de calidad ocurrieron en 23 estaciones de inspección diferentes. Los horarios de ensamblaje se retrasaron en un promedio de 73 minutos en toda la red. En alguna oficina corporativa, Victoria Sinclair probablemente estaba mirando las pantallas de la interfaz de usuario que todavía mostraban que todo funcionaba normalmente, preguntándose por qué la realidad no coincidía con sus datos. A las 11:32 de la mañana, llegó un correo electrónico con indicadores de prioridad rojos. El asunto decía, urgente, fallo crítico del sistema. Múltiples conflictos operativos, sin respuesta de los controles de coordinación, asignaciones de calidad completamente desincronizadas. Esto está afectando los contratos OEM y los plazos de entrega. Se necesita soporte inmediato. Por favor, responda lo antes posible. Timothy Coleman, director de TI. La cortesía corporativa se estaba resquebrajando. Estaban empezando a entender que esto no era un problema técnico menor. Cerré el correo electrónico sin leer el resto y verifiqué la calculadora de impacto que había integrado en mis herramientas de monitoreo. La estimación conservadora era de $2.3 millones en pérdidas diarias por la producción detenida, los plazos incumplidos y las violaciones de calidad. La cifra real probablemente era más alta una vez que se tenían en cuenta las penalizaciones de los OEM y los incumplimientos contractuales. Mi teléfono vibró con un texto de Victoria. Situación de emergencia. Llama de inmediato. Borré el mensaje. A las 11:46 de la mañana, el teléfono volvió a sonar. Esta vez el identificador de llamadas mostraba el departamento legal de Apex. Rechacé la llamada y la vi pasar al buzón de voz. Luego otra llamada de un número bloqueado. También la rechacé. Para el mediodía, tenía 67 llamadas perdidas y 34 mensajes de voz sin leer. La red de fabricación de 12 instalaciones estaba experimentando un fallo de sistemas en cascada. Nada se coordinaba con nada. Los trabajadores de ensamblaje tomaban decisiones basadas en información obsoleta. Los supervisores de planta daban instrucciones contradictorias. Los gerentes de producción intentaban asignar manualmente los horarios de las estaciones mientras sus ordenadores insistían en que todo funcionaba sin problemas. Abrí un nuevo documento en mi portátil y empecé a escribir. Propuesta de restauración del sistema de emergencia. Términos: pago adeudado mediante transferencia bancaria antes de la reactivación. Tarifa: 3 veces la tarifa mensual estándar, por un total de $45.000 por el servicio de restauración inmediata. Duración:
Ventana de emergencia de 48 horas. Condiciones: reconocimiento total de los términos del servicio y la propiedad intelectual. Adjunté el documento a un correo electrónico dirigido a Victoria Sinclair, al asesor legal y al director de operaciones. El asunto decía: servicios de restauración de emergencia disponibles. Le di a enviar y pedí otra taza de café. La fase de educación había terminado. Ahora venía la negociación. A las 12:53 del mediodía, llegó la invitación del calendario. Conferencia telefónica de emergencia 1 de la tarde hora del este. Sin lenguaje cortés, sin formalidades corporativas, solo pánico en mayúsculas. Me uní a la llamada a las 12:57 del mediodía. Me senté en mi oficina en casa con mis certificaciones de ingeniería visibles al fondo, manteniendo una actitud tranquila. La pantalla se llenó de ejecutivos estresados en diversas etapas de gestión de crisis. Kate Baldwin, un vicepresidente senior, se unió primero. Tenía las mangas arremangadas y la expresión de un hombre que había pasado las últimas 3 horas en reuniones de emergencia. Luego vino el asesor legal. Había 2 abogados, uno tomando notas rápidas y el otro revisando documentos en un segundo monitor. Luis Rodríguez, el supervisor de planta, apareció a continuación. Parecía agotado pero no sorprendido, como si hubiera estado esperando esta conversación durante semanas. Victoria Sinclair ya estaba en la llamada cuando me conecté, posicionada en una pequeña ventana en la parte inferior de la pantalla. Su micrófono estaba silenciado, y su lenguaje corporal tenso sugería que la habían apartado del liderazgo de su propia crisis. Nadie dijo hola. Kate Baldwin se aclaró la garganta y se lanzó directamente al control de daños. Bruce, agradezco que te unas con tan poca antelación. Estamos lidiando con lo que parece ser una interrupción operativa significativa. Toda nuestra red está esencialmente paralizada, y necesitamos entender nuestras opciones para una restauración inmediata. Asentí una vez. Su acuerdo de servicio fue rescindido ayer. Si quieren que se restaure el acceso operativo, los términos están detallados en mi propuesta de emergencia. Una de las abogadas se inclinó hacia su cámara. Bruce, hemos revisado tu propuesta. Algunos de los términos financieros parecen desproporcionados dadas las circunstancias. Precios de respuesta de emergencia, respondí. Práctica estándar cuando una infraestructura crítica falla durante el horario comercial. Luis Rodríguez intervino, su voz tensa por el estrés controlado. Bruce, tenemos 12 instalaciones completamente fuera de línea, la producción atascada en 4 estados, y los contratos OEM acumulando violaciones de penalización por hora. 3 clientes importantes han llamado amenazando con la rescisión del contrato si no restauramos las operaciones normales para el lunes por la mañana. Kate Baldwin volvió a intervenir. Mira, entendemos que puede haber habido alguna falta de comunicación durante el proceso de transición, pero necesitamos centrarnos en las soluciones aquí. ¿Podemos discutir la modificación de los términos de emergencia? No. La única palabra quedó suspendida en el espacio digital. Sin explicación, sin negociación, sin el típico tira y afloja corporativo. Solo una simple declaración de hechos. Victoria finalmente activó su micrófono. Esto es irrazonable, Bruce. Estás manteniendo toda nuestra operación como rehén por una disputa contractual. Miré directamente a la cámara. Ustedes rescindieron mis servicios y exigieron la entrega de una infraestructura que nunca compraron. Yo proporcioné exactamente lo que su contrato les daba derecho a recibir. Nada más, nada menos. Si intentan copiar, modificar o usar mi código fuente propietario sin una licencia, constituye una infracción deliberada de los derechos de autor bajo la ley federal, específicamente 17 U.S.C. párrafo 501. Bajo 17 U.S.C. párrafo 504, los daños legales por infracción deliberada pueden alcanzar hasta $150.000 por violación, más los honorarios de los abogados. Protegeré mi propiedad intelectual. Ella comenzó a responder, pero Kate Baldwin la interrumpió con una mirada seca. Uno de los abogados intentó un enfoque diferente. ¿Considerarías una estructura de pago modificada? Quizás a plazos durante un periodo específico. Solo transferencia bancaria, dije. Pago completo antes de la reactivación.
Kate Baldwin se inclinó hacia adelante. Bruce, ¿cuál es el plazo para la restauración una vez que se confirme el pago? 30 minutos, dije. El sistema vuelve a estar en línea inmediatamente después de que confirme la transferencia de fondos. Kate miró a su equipo legal, y luego de nuevo a la cámara. Necesitamos 10 minutos para discutir internamente. ¿Puedes esperar? Asentí. Estaré aquí. Se metieron en una sala de reuniones virtual, dejándome solo en la llamada con el cuadrado de vídeo silenciado de Victoria. Ella miraba a la cámara como si quisiera decir algo, pero no lo hizo. Tomé un sorbo de café y revisé mi correo electrónico. La propuesta de emergencia había sido reenviada a al menos 15 personas diferentes en su organización, incluyendo el Departamento de Finanzas, Operaciones y Gestión de Riesgos. Todos intentaban entender cómo una terminación rutinaria de un proveedor se había convertido en una crisis que amenazaba a la empresa. 8 minutos después, regresaron a la llamada principal. La expresión de Kate Baldwin había pasado de la desesperación a la resignación. El departamento legal está iniciando la transferencia bancaria ahora. Debería completarse en 30 minutos. Avísenme cuando llegue a mi cuenta, dije. 27 minutos después, mi aplicación bancaria sonó con una notificación de transferencia entrante. El pago estaba confirmado, la cantidad era correcta y no hubo complicaciones. Salí a mi taller, me senté en el panel de control maestro y volví a activar el interruptor del relé a la posición activa. Todas las pantallas de mi taller se iluminaron con indicadores verdes. Los nodos de producción se reconectaron en secuencia. Los algoritmos de calidad se reanudaron. El mantenimiento predictivo volvió a estar en línea. La sincronización de equipos se actualizó en tiempo real. La red de fabricación de 12 instalaciones volvió a la vida como si alguien acabara de reiniciar el sistema circulatorio de una gran operación industrial. Volví a la videollamada donde todos seguían esperando. El sistema está operativo, anuncié. Todos los servicios restaurados. Kate Baldwin asintió. Agradecemos la rápida respuesta. No lo hice rápidamente, dije con calma. Lo hice de acuerdo a los términos que ustedes aceptaron. Nadie respondió. La cámara de Victoria seguía encendida, pero no había dicho una palabra desde su comentario sobre el rehén. Dejé la llamada sin ceremonia. Durante las siguientes 72 horas, monitoreé el rendimiento del sistema desde la mesa de mi cocina. Todo funcionó sin problemas. La producción se sincronizó perfectamente. No hubo conflictos de calidad, ni problemas de coordinación, ni comunicación de Apex Automotive Systems. Sin correos electrónicos, sin llamadas telefónicas y sin solicitudes de modificaciones del sistema. Habían aprendido a quedarse callados. El martes por la mañana, llegó un nuevo correo electrónico de un remitente diferente. El asunto decía, discusión de asociación estratégica, propuesta de términos revisados. Provenía de Harvey Gibson, el recién nombrado vicepresidente de operaciones estratégicas. Fue traído específicamente para manejar las secuelas, y el nombre de Victoria Sinclair no aparecía en la correspondencia. La oferta era sustancial. Un contrato exclusivo de 5 años con una compensación mejorada y consideración prioritaria para futuros proyectos de expansión. Estaba redactado en un lenguaje profesional, con un tono respetuoso y un reconocimiento explícito de la propiedad de mi propiedad intelectual. Lo leí 2 veces, luego abrí un documento en blanco y comencé a redactar mi respuesta. Nuevos términos, protecciones más estrictas y cláusulas de propiedad férreas. No habría lugar para futuros malentendidos sobre quién controlaba qué. 3 semanas después, el contrato firmado llegó a mi bandeja de entrada. Cada cláusula era exactamente como la había escrito. El nombre de Victoria no estaba en la página de firmas. Cerré mi portátil y salí a mi taller. El panel de control zumbaba silenciosamente, todos los indicadores en verde. La red de 12 instalaciones fluía sin problemas bajo mi dirección. La voz corre rápido en los círculos de la fabricación. A finales de mes, había recibido correos electrónicos de consulta de empresas en Detroit, Indianápolis y Louisville. Todos hacían variaciones de la misma pregunta: ¿estás disponible para proyectos de desarrollo de sistemas? Habían oído hablar de lo que pasó con Apex.
Sabían lo que ocurría cuando alguien intentaba quitarle una infraestructura personalizada a alguien que entendía la diferencia entre usar algo y poseerlo. Esa reputación valía más que cualquier campaña de marketing. Abrí mi portátil y empecé a escribir un nuevo documento, Acuerdo de Servicio Estándar 2026, Consultoría de Sistemas de Fabricación de Bruce Vance. La base era sólida. Era hora de construir el siguiente nivel. Si alguna vez has construido algo valioso, recuerda esto. Protege lo que creas antes de que te veas obligado a defenderlo. Lee cada contrato. Entiende cada cláusula. Conoce la diferencia entre licenciar el acceso y ceder la propiedad. Y cuando alguien intente tomar lo que es tuyo, no levantes la voz, no te emociones. Simplemente sonríe con calma y di, me temo que no puedo hacer eso. No es tuyo para que te lo lleves. Luego observa cómo aprenden la diferencia entre la confianza y el control.